Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y tuvimos una semana realmente importante. No fue una semana buena para los mercados, como sí lo fue la semana pasada, ya que hubo varios fenómenos que hicieron que las bolsas perdieran parte de lo ganado. Por ejemplo, el Dow Jones se bajó 3.24%, el Standard & Poor's perdió 2.95%, Nasdaq 2.39%, la Bolsa Mexicana de Valores perdió el 4%. Esto contrasta con los buenos números de la semana pasada, pero así van a ser las cosas. Habíamos dicho que había un nuevo piso para los mercados, que era el cierre del mes de abril, no tanto el cierre del mes de marzo, que pensábamos que no íbamos a regresar a marzo, pues por todos los paquetes fiscales y la ayuda monetaria de los bancos centrales, sí, que éramos optimistas o moderadamente optimistas hacia adelante. Sin embargo, también lo que queremos decir es que el camino no va a ser en línea recta, no va a ser un camino suavecito, no todo va a salir perfectamente bien. Al contrario, se van a dar 2 pasitos para adelante y un paso para atrás. De aquí a diciembre todavía va a haber una enorme incertidumbre. Estamos en terreno desconocido para todos. Primero tenemos que ver qué resultados hay en la parte sanitaria, en la parte de la pandemia, si se desarrolla o no se desarrolla un medicamento, si encontramos una vacuna y, por supuesto, lo más importante en este momento es si tiene éxito la apertura que se está llevando a cabo en muchos países, en Europa, en Alemania, en España, en Italia y, por supuesto, en Estados Unidos. Bueno, en México empezamos también la apertura el día 18, el día de mañana. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y vamos a ver cómo reaccionan las cosas. Aquí lo más peligroso sería ver que de repente repunta el número de infectados y hay que echar todo para atrás. Entonces, hay que estar muy cautelosos de lo que tenemos enfrente. Han salido un montón de datos económicos, la mayoría de ellos malos, tal y como se esperaba, y esto nos los va a comentar el licenciado Gordillo enseguida. Saludos, Manuel, saludos al auditorio. Efectivamente, la semana pasada decíamos que hay que tener cautela en los mercados. Los mercados siempre exageran para lo malo y exageran para lo bueno. Quieren oír buenas noticias y reponerse. Y hay mucha información que falta por salir. Información económica de abril, de mayo, los reportes trimestrales del segundo trimestre en las empresas. Todavía tenemos que ver muchas cosas. Qué tan sólida va a ser la recuperación para el tercer trimestre. Todo esto son incógnitas que podrían llevarnos algo de decepción y, por supuesto, eso va a provocar que seguirá siendo volátil los mercados financieros y hay que tener un poco de cautela. Estamos, como dices tú, optimistas, moderados, pero considerar que esto va a pasar como lo que sucedió esta semana. En cuanto a Antes de que comentes los datos, Jorge, nada más me gustaría agregar que hubo 2 elementos que fueron determinantes en la conducta de los mercados. Primero, el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que dijo que él veía las cosas bastante peor ahora que antes y que estaba convencido de que la recesión iba a ser más profunda y más larga y que por lo tanto la economía norteamericana necesitaba de mayores ayudas para poder salir adelante. Esto realmente impactó a los mercados. Y el otro aspecto negativo es que Donald Trump, en su estilo normal de ser, bueno, pues siguió fastidiando con el tema de crear una controversia con China. Ya no es ahora el tema de que los chinos inventaron el coronavirus, ahora el tema es que no lo pudieron contener, el tema es que sigue bloqueando a Huawei para que no pueda vender sus productos a empresas norteamericanas, etcétera, etcétera. Ahora sí, adelante. Sí, lo que preocupa a los mercados no es es Trump. O sea, sabemos que Trump puede subir aranceles, puede romper los acuerdos y por eso es que reaccionan los mercados de manera negativa, algo que pues no nos viene bien en este momento, ¿verdad?
Por supuesto, sabemos que atrás de ellos el tema político, lo decíamos la semana pasada, hay elecciones, es un riesgo también adicional que hay en los mercados, hay elecciones para presidente en Estados Unidos a final de año, y por supuesto Trump va a tratar de echar la culpa a todos los demás que le quiten las cámaras a él sobre el manejo de la pandemia. Bueno, datos económicos, rápido. PIB en la eurozona cayó 3.8% trimestral. Sabíamos que iba a ser malo para el primer trimestre en esta zona. En China salieron ventas internas con una caída de menos 7.5% en abril. Es un dato bastante malo, pero la producción industrial en China ya se ve positiva, 3.9% de incremento anual. Ya estamos en abril. China está dándonos un ejemplo de lo que podría ser la recuperación para el mundo, tardarse un par de meses para mostrar incrementos en la producción industrial. Ese 3.9 es bastante mejor que lo esperado, ¿no? Sí, se esperaba abajo del 3%. Quiere decir que China está recuperando. Afortunadamente para China, su economía depende de las exportaciones, de la producción y no tanto del consumo, a diferencia de Estados Unidos, que es una economía consumista, donde la mayor parte de su recuperación tiene que venir por el lado del consumo y a lo mejor le cuesta un par de meses más de observar reactivaciones. En Estados Unidos, para el mes de abril, la producción industrial cayó 11% en línea con lo esperado. Es, por supuesto, histórico. Todos los datos que veamos en abril van a ser negativos históricos. Las ventas al menudeo, menos 16.4% de caída. Y bueno, lo interesante va a ser mayo. Por supuesto, van a ser datos malos también, pero lo que queremos ver es qué mejora hay con respecto de abril y a qué podemos esperar para el tercer trimestre en cuanto a los datos económicos. Y sobre todo ir viendo si está dando resultados la apertura, ¿no? Si se está llevando a cabo en forma ordenada y no ha habido rebotes de la infección, ¿no? Que eso va a ser lo primordial hacia adelante. Por supuesto, todas las empresas están ahorita preparándose para una reapertura más sólida, las manufactureras. Y más adelante vamos a ver qué medidas restrictivas tengan los gobiernos sobre los servicios, que son los que, por supuesto, el sector que ha sido más afectado por la pandemia. Una buena noticia, me parece que hay que comentarla, es que en la semana lo único que sí subió fue el petróleo. Es más, el viernes ya estaba cerrando arriba de los $28 por barril el WTI, y yo creo que eso es una buena noticia, porque pues hace un mes lo vimos en $5, ¿no? También hubo un comentario bastante favorable de Goldman Sachs que decían que esperaban que los precios del barril pudieran llegar a $60 para mediados o finales del año entrante. Yo creo que es marcar una perspectiva mejor de la que se tenía hace 30 días sobre un tema importante que es el del petróleo, Jorge. ¿Por qué no comentamos lo de Banco de México? Ya habíamos dicho aquí que esperábamos que Banxico bajara medio punto la tasa de interés. Sí la bajó medio punto la tasa de interés, del 6 al 5,5%, y además dejó abierta la posibilidad de que pudiera haber nuevas bajas en el futuro próximo. ¿Tú cómo viste lo que informó Banxico? Sí, localmente esta fue de las noticias más importantes que observamos en la semana. Banxico tomó la decisión en su reunión de política monetaria de bajar 50 puntos base y ya está en 5.5% la tasa de fondeo. Como sabemos, lo que nos preocupa a todos o lo que le preocupa al mercado es que el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México se siga disminuyendo y provoque a lo mejor alguna salida de capitales financieros que han estado en el país y han mantenido cierta estabilidad al tipo de cambio. Sin embargo, la situación de la pandemia en el mundo y la crisis económica que estamos ya viviendo pues hace viable que todos los países del mundo sigan bajando sus tasas de interés. Entonces no estamos en la normalidad de antes. Hoy el inversionista no encuentra opciones de inversión en ningún lado y México todavía es de las economías emergentes que más paga tasa de fondeo. Por eso es que no vimos una reacción, no vimos reacción alguna en el tipo de cambio con esta baja y el mercado incluso está pidiendo una baja adicional en la segunda mitad de otros 50 puntos base para cerrar el año alrededor de 5%. Tú haces un comentario bien importante porque la verdad es que sí, las tasas de interés en México han bajado, bueno, en 12 meses del 8.25 al 5,5, evidentemente todavía podrían bajar un poquito, a lo mejor al 5%, pero esto también está apoyado en que la inflación va a ser más baja
este año que el año pasado. Estamos esperando una inflación del 2.75. Bueno, entonces la tasa real no va a ser tan alta como lo fue a lo largo del 2019, pero pues sigue siendo muy atractiva porque la alternativa es llevarse su dinero a otro lado y invertir al cero o en tasas negativas, si se fuera a Europa, ¿no? Sí, y por el lado de la demanda, bueno, hay que saber que bajas en la tasa de interés pues ayudan a estimular un poco a la economía en momentos de crisis. Hemos dicho que no es tan profunda la ayuda que puede hacer la baja en la tasa de interés, pero ayuda. Y entonces yo creo que en ese sentimiento Banxico sigue tratando de apoyar en lo que puede cuanto a sus políticas monetarias a la economía, porque se ve con perspectivas demasiado negativas. Me llama la atención que Banxico claramente dejó el mensaje de que en México se necesitaba utilizar mecanismos de carácter fiscal para poder paliar la crisis hacia adelante. Digo, no creo que le hagan caso, pero es muy importante que el Banco Central se manifieste en ese sentido. Y hablando del mismo tema, pues ya vemos las consecuencias de no hacer nada. Salieron los datos del empleo formal del IMSS y tan solo entre marzo y abril la pérdida de empleos formales ha sido de 675,000 empleos formales. Se estima que estos se van a perder más de 1 millón y que el empleo informal pudiera perderse de entre 6 y 7 millones. O sea, no estamos hablando de cosas vanas, son cosas muy importantes y son cosas que van a generar mucha pobreza en este país y muchos problemas. Ojalá, creo que todavía está el gobierno a tiempo de rectificar y poner programas para apoyar a la planta productiva, sobre todo a la mediana y pequeña industria. Yo sé que lo que digo es como hablar en el desierto, pero bueno, es mi verdad y es la verdad de muchos millones de mexicanos. Ojalá y de veras por lo menos nos escucharan y repensaran si las decisiones que se están tomando son las correctas o no. No sé si quieras agregar algo con esto, George, ya estamos en tiempo para irnos. Sí, aunar a los datos malos, menos 20% la caída de ANTAD, de ventas de tiendas de autoservicio en el mes de abril. Y como bien dices, o sea, ya no podemos salvar lo malo de este trimestre, lo malo de los datos de abril, los datos de mayo. Lo que hay que reforzar es, por supuesto, alzar la voz para que el gobierno rectifique un poco en sus medidas de apoyo, pero también pedir o dar también un anuncio a las empresas para que seamos lo suficientemente creativos para lo que sigue. Y lo que sigue es lo más importante y lo más difícil, que va a ser cómo reactivar y reincorporar los empleos perdidos en los siguientes trimestres, en un mundo donde todavía no está completamente normalizado y vamos a tener que hacer cambios económicos para sustentar una reactivación en otras condiciones. Estoy de acuerdo, mi querido Jorge, se nos acabó el tiempo. Yo te doy las gracias, pero sobre todo le doy las gracias a usted por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Gracias, que estén bien.